Saludos y bienvenidos a Sapiens. Os animo que os suscribáis al canal, que nos deis un like y nos ayudéis a seguir informándoos a través de un donativo. Muchísimas gracias de corazón y bendiciones. Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. ¿No tenéis la sensación de que faltan héroes en estos tiempos? Hombres valientes, mujeres valientes. Incluso, me atrevo a decir, vamos más allá, animales que hagan gestas históricas. Pues de ello vamos a hablar hoy. Pero antes saludamos. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, profesor? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Fernanda. Aquí estamos. Tengo el placer de saludar, amigos y amigas, a Jesús Lorente. Es doctor en Historia, o sea que ya imaginaos por dónde nos vamos a mover, y que es el asesor técnico de un libro que tiene la editorial EAS, que me fascina ya el título, El tamborcillo del Bruc, que en el contexto nos situamos sobre el año 1808 aproximadamente, ¿verdad, Jesús? Sí, exactamente. Ocurrió justo en verano del año 8, en plena guerra de la independencia contra las invasiones de Napoleón. Que tenemos que decir que ese año fue un año bisiesto y que pasaron muchas cosas, ¿no? Se prohibió la importación de esclavos a Estados Unidos. En 1808 se podía importar esclavos, que tampoco hace tanto, ¿no? En aquel año también la familia real portuguesa desembarca en San Salvador de Bahía, en Brasil, huyendo de la invasión napoleónica, porque en aquellos tiempos parece ser que se extendía como en la Segunda Guerra Mundial la mancha de Hitler por Europa. Allí se extendía la mancha de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y también en el 9 de febrero de 1808 entran en Cataluña las primeras tropas francesas, las primeras tropas de Napoleón Bonaparte. Jesús, unos tiempos podríamos decir que estaba todo como un poco alterado como ahora, ¿no? Bueno, la Revolución Francesa efectivamente le dio la vuelta a lo que era la situación europea como si fuese un guante, ¿no? Cuando te lo quitas, en realidad todos estos cambios, todos estos avances que has descrito venían ya de antes de la misma revolución, venían del periodo de la Ilustración, ¿no? Unas ideas que nos permitieron el paso de la Edad Moderna a la contemporánea y que implicaban pues una liberalización, un humanismo más generalizado y también un eurocentrismo. La abolición de la esclavitud fue una medida que se estableció ya en el gobierno de los Borbones, pero esa política venía, aunque se ejecutó, como tú bien has dicho, en 1808, estos proyectos ya venían de un antiguo régimen consolidado. La palabra antiguo régimen la imprime precisamente un ilustrado, Alexis de Tocqueville, y ya venían desde el comienzo del reinado de Carlos IV, que comenzó en el año 1788. Efectivamente, la intelectualidad pensaba que se podía, vamos a resumirlo con la frase más famosa, la Ilustración, los intelectuales pensaban que se podían hacer los cambios de arriba a abajo, es decir, la famosa palabra o frase o adagio de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Uh-huh. Entonces es cuando estalla en Francia la Revolución Francesa. ¿Qué pasa? ¿Que todos los franceses eran ilustrados? Pues mira, no. La Revolución Francesa estalla por una crisis supervivencial. Es decir, el rebelde francés no está influido por las obras de Voltaire o de Rousseau. El rebelde francés está influido por el hambre, por la carestía, por la escasez de alimentos, por los desmesurados impuestos, por la ruina de la hacienda francesa provocada por las guerras anteriores, sobre todo de Luis XIV. Entonces fue realmente una revolución que una asamblea luego determinó una constitución y que estableció el nuevo modelo de gobierno
que está impuesto en toda Europa. Pero realmente la gente se alzó porque tenía gusa, ¿me comprendes? No por haber leído a Voltaire. En cualquier caso, has hecho una descripción perfecta del entorno. Que fíjate, si entramos en el contexto actual y vemos cómo está esta tensión muy tensionada entre la frontera rusa y la frontera de los países bálticos, de Ucrania, etcétera, etcétera, me recuerda que también en ese año, en 1808, parecía algo similar con Rusia y Suecia, que, bueno, al final acabó con la guerra finlandesa y generó, pues no sé, podríamos decir la creación, ¿no? O el destino político de Finlandia en esa tensión. Fíjate que no aprendemos y al final la historia se va repitiendo. ¿Y de qué manera? Y Jesús, si entramos en materia, el tema de hoy, el tamborcillo del Bruc. Hay leyendas, hemos oído hablar de un héroe, de un jovencito, ¿no? Isidre Jussá, si no recuerdo mal. ¿Me dejas darle un poco de bombo a la cuestión? Por supuesto. Pues ya que hablamos del tamborcillo del Bruc, amigos y amigas, escuchemos. Cuando de repente un jovencito se va hacia lo que podríamos decir la línea de frente y empieza a tocar su tambor. Pero allí acontece algo insólito. El tambor empieza a hacer reverberación entre las montañas. Y lo que parece un montón de tambores de un ejército en marcha, en realidad es una persona. Dos manos. Y su tambor mágico. Y ahí empieza una leyenda, ¿verdad, Jesús? Una leyenda que durante muchos años se tomó como tal. Claro, date cuenta que en las guerras la propaganda es fundamental, es un arma tan útil como los cañones. Entonces se desmesura tanto la leyenda que al final los historiadores, los científicos, creen realmente que es una invención del pueblo catalán para tener un símbolo. Pues no. En la época en la que esto acontece, era lo que se conoce como la Renaixença catalana. Es un periodo de la segunda mitad del siglo XIX, donde se produce un enorme crecimiento económico, pero también un gigantesco avance cultural en ese sector territorial. Y en la Academia de Historia, en la Real Academia de Historia, muchos investigadores, tanto catalanes como de cualquier otra región española, empiezan a investigar esa leyenda que está como demonizada por los científicos y venerada por el pueblo, que es la del niño del tambor. La verdad es que al final triunfa la verdad, porque los investigadores pues tienen la virtud de ser objetivos, y se descubre efectivamente que el niño del tambor existió, que se llamaba Isidro José Juan Jussá y Casasnovas, que tenía 16 añitos, en realidad era un adolescente, no un niño, como la leyenda había exagerado, y que efectivamente provocó la retirada francesa por esas reverberaciones. Si entramos luego un poquito en lo que son los hechos, ya explicaré cuál fue la causa auténtica de la retirada francesa, pero de momento lo que está clarísimo es que Isidro existió, que Isidro consiguió que se ganase una batalla en la que se enfrentaban unos pocos payeses contra unos 4.000 franceses, unos soldados, los mejores de Europa, que habían conquistado hasta Moscú,
y que eran pues realmente los dueños de Europa con las distintas monarquías que había impuesto Napoleón y que repartía entre sus parientes. El asunto es, como el cuadro de Goya, Marte devora a sus hijos, la revolución se devora a sí misma y se convierte en monarquía o en imperio. El hecho es que este chico no pudo de inmediato tener un reconocimiento de su acto singular, heroico, porque murió a los 9 meses. Entonces, su memoria desapareció. Mira, en este país las manchas que más fácil salen son las de la sangre. La sangre es muy breve en la memoria de los españoles. Entonces, con un chiquillo que murió a los 17 años de pulmonía, su realidad se hizo cada vez más y más y más difusa. Hasta que en ese periodo tan brillante de la cultura catalana se produjo una investigación profunda. La autora, precisamente de esta parte exacta del libro, ha hecho una investigación, ha encontrado la partida de nacimiento, la partida de defunción y todos los documentos de los distintos archivos que acreditan su existencia. Es decir, es indubitable. Lo que es leyenda se ajusta a la realidad, lo que realmente la hace mucho más emotiva, mucho más emocionante. Claro, porque estamos en un contexto... ¿Quién reinaba en España en aquellos momentos? Bueno... Lo digo antes de la invasión napoleónica. El reino, la corona española, estaba en una crisis absoluta. El rey legítimo, el sucesor del gran rey Carlos III, que ese sí fue un gran rey, ya de la dinastía Borbón, después de la guerra de sucesión, de nuestra guerra civil por a ver qué dinastía gobernaba en España, si los Habsburgo o los Borbones, y ganaron los Borbones, reinaba Carlos IV, el hijo del gran rey Carlos III. ¿Qué pasaba con Carlos IV? Pues que era un hombre que era todo lo contrario de su padre. Carecía de carisma, carecía de esa gran cultura que tenía Carlos III, carecía de esas dotes de mando y carecía de ese prestigio a nivel intelectual y militar que tenía su padre. Entonces, consecuentemente, le llaman el rey cazador porque estaba todo el día en el monte matando conejos y no estaba en los gabinetes dirigiendo la nación, el reino, porque el concepto de nación surge después de la Revolución Francesa. Entonces acontece que suceden una serie de intelectuales ilustrados que intentan poner las reformas de las que hemos hablado al principio. Pero, claro, la Iglesia y la nobleza eran muy poderosas en aquella época y se oponían lógicamente a estos cambios. Y entonces aparece de una manera ecléptica un personaje muy controvertido, miembro de la Guardia Real, que se llama Godoy. Manuel Godoy es un hombre ya como he dicho, muy polémico, muy controvertido, porque, por ejemplo, claro, en Extremadura, su natal Extremadura, es considerado como un héroe, y hay una permanente polémica en si era un héroe o un villano. En cualquier caso, era un personaje oscuro que, siendo amante de la reina, consiguió llegar a ser el válido, es decir, que gobernaba incluso con más poder que el rey, porque el rey se limitaba a firmar. Bien. Esto es lo que llamaríamos hoy, de alguna manera, la mano derecha, ¿no? Estos asesores que toman decisiones que después el político acaba diciendo y no hay bases científicas o bases históricas, sino dicen lo que dice el asesor. Exactamente, lo has definido con una precisión absoluta. Y estamos hablando de Manuel Godoy y Álvarez de Faria, ¿no? Exactamente. Exactamente, de ese, bueno, era un militar, pero que ganó la guerra de las naranjas contra Portugal, por ejemplo, pero también es un tutu revolutum, porque este hombre cambiaba de bando cada 3 días. Entonces a veces estaba con las alianzas absolutistas, a veces estaba con Napoleón, pero por fin, tras la coronación imperial de Napoleón, Godoy entra en el juego pensando que va a ser amo de Europa,
como pasó, como tú has dicho, con la época hitleriana, con muchas naciones que pasan de ser neutrales a no beligerantes, que hoy están con los ingleses, que hoy con los alemanes, pues algo parecido, ¿no? A lo que los radiodientes están acostumbrados a ver en las películas. El hecho es que Godoy, definitivamente con el Tratado de Fontainebleau, se pone de parte de Napoleón de forma incondicional y comete el dramático error de permitir la entrada del ejército imperial francés a través de los Pirineos, tanto por Cataluña como por justo la parte de Irún, en esas congadas. Bien. O sea, ¿quieres decir, Jesús, que de alguna manera facilitó la invasión? Es que no eran, por desgracia, no eran invasores, eran invitados. Entonces no hubo ninguna resistencia militar. Vale, pues estaríamos hablando, entonces, rectifico, invasión no, ocupación. Efectivamente, claro, ocupación, pero claro, luego se convirtió en una auténtica conquista, es decir, es un periodo de transformación. Ellos llegan invitados, pero es como que si invitas a tu cuñado a casa, vamos a decirlo con palabras sencillas, y decide quedarse. Lo invitas a cenar y decide quedarse. Entonces fue cuando, lógicamente, empezó el ejército a estar inquieto, porque se dan cuenta de lo que pasaba, y Carlos IV y su hijo, que creo que es el rey más nefasto que ha tenido la península, Fernando VII se enfrenta a su padre y los dos intentan pactar con Napoleón. Bien, entonces Napoleón los invita a Endaya, de ahí pasan a Bayona, ya están en territorio francés, y en Bayona les dice que ahí manda él y que ellos son invitados forzosos. Claro, un vacío de poder notable. Y en ese momento convierte a España en otro reino que significa que está mandado, como de costumbre, por uno de sus parientes, en este caso su hermano José, un hombre muy culto, se llamaba Pepe Botella, pero era abstemio, un hombre muy denostado, pero que era un gran gobernante, y que nos ofreció la Constitución de 1808, que era infinitamente más liberal que la nuestra de Cádiz de 1812. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, en España nos llevaremos entre las regiones más o menos bien o más o menos mal, son cosas de vecinos, pero frente al enemigo siempre ha habido una agrupación, una unión. Y aunque esa Constitución de 1808 fuese notablemente superior a la de 1812 desde un punto de vista técnico-jurídico, pues yo también tengo la carrera de Derecho y soy procurador de los tribunales y te lo puedo garantizar que era una Constitución mucho mejor, nos la habían impuesto. Entonces, con buenas palabras sí, se consigue más con miel que con hiel, y esto es lo que no comprendía Napoleón. Entonces, en ese momento, en el momento en que se produce, acontecen los hechos, según André Maurois, en su biografía de Napoleón, dice, él que lo sabe todo, se equivoca. O sea, él piensa que los españoles están hartos de un rey ridículo, que están hartos de unos curas lunáticos, que están hartos de unos nobles rapaces, y que van a aceptar la llegada de los franceses como una liberación. Y se equivoca. De hecho, al final, cuando está exiliado en Santa Elena, él mismo escribió que la maldita guerra de España era la causa de todos sus males. Claro, no hay una aceptación ante la invasión francesa, y entonces se produce el alzamiento del 2 de mayo y el intento de defensa de Barcelona. Que, por cierto, no olvidemos que en esta época de la guerra, entre 1808 y 1814, toda la región catalana era una provincia francesa, es decir, la arrancaron de la corona española, Napoleón se la quitó a su hermano José I y la incluyó en lo que era el Imperio francés, diciéndole a su hermano, bueno, ya tienes bastante con las Indias. Claro, esto provocó esos alzamientos populares. ¿Los alzamientos populares qué eran? Porque habían abusos, porque la convivencia entre el ocupador era incómoda, porque siempre hay un detonante, ¿no? O algo. Sí. Vamos a ver,
Es bien conocido en historia militar que la presencia militar masiva en una ciudad siempre provoca enfrentamientos y tensiones. Pues tú imagínate, por ejemplo, cuando el intento de ataque a Cádiz en el siglo XVI por parte de los ingleses, estuvieron en todas las costas de Gales los ingleses, su propio ejército, se produjeron unos abusos incontestablemente repugnantes. Pues eran los suyos, pues tú calcula un ejército invasor que considera al ocupado como inferior. Las barbaridades que se produjeron, por ejemplo, en el alzamiento de Barcelona, en el alzamiento de Madrid del 2 de mayo, vamos por orden, lo que pasó es que uno de los infantes, cuando le metían a la fuerza en el carrito de caballos para llevarlo con sus padres a Bayona, se echó a llorar. Entonces, lo que todos los abusos, lo que todas las barbaridades que había hecho el ejército invasor no habían conseguido, lo consiguieron las lágrimas de un niño pequeño. Así somos aquí. Bien, en Barcelona pasó algo parecido. En Barcelona, unos soldados franceses borrachos se metieron con una naranjera. Y entonces un soldado español sacó la bayoneta y los liquidó. Claro, eso implicó una represión por rebeldía, pero lo que produjo es el alzamiento de la ciudad, que acabó como el 2 de mayo, mal. Entre más atrocidades, más fusilamientos, más muertos y más muertos y más muertos. Son las represalias, ¿no?, de guerra. Esa es la palabra exacta, represalias. Claro, eso normalmente, aunque es una costumbre que se ha practicado desde que existe la historia, parece que nadie llega a entender que ninguna fuerza de ocupación, por brutal que sea o por sensata que sea, con ninguna característica, haya llegado a entender que la represalia no calma a la gente, ni siquiera la terroriza, la enrabieta, la sulfura. Bueno, esto sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, cuando hubo prisioneros americanos en Malmedy, si no recuerdo mal, que los pusieron en un prado, parecía que estaban pues detenidos, que los llevaban a algún campo de concentración, o de prisioneros, y aparecieron unos camiones de la Wehrmacht alemana y los ametrallaron y los mataron a todos, ¿no? Y después sus propios compañeros hablaban ya de la venganza de Malmedy, de sus compañeros. Esto es la espiral esa, ¿no? Pero siempre hay alguien que es un agresor. Pero por ambas partes, quiero decir que nosotros también hicimos barbaridades, pero por ejemplo, dentro de tu contexto de la Segunda Guerra Mundial, pues los bombarderos alfombra que se hacían sobre las ciudades alemanas o japonesas no provocaban un efecto psicológico de decir vamos a rendirnos, al contrario, provocaron un mayor encono en la defensa. En la Gran Independencia Española pasó lo mismo. Por ejemplo, con el saqueo de Córdoba, luego los guerrilleros andaluces hicieron unas matanzas, pero brutales, realmente brutales, inhumanas, con escandalosas torturas a los soldados franceses, hubieran o no hubieran participado en el saqueo de Córdoba. Sí, es una espiral de terror y, en fin, el que hierro mata, hierro muere, pero es que el espíritu humano no cambia ni cambiará. Y entonces, en el contexto de estos años, 1808 hacia adelante, ahí hablabas de la caída de Barcelona, ¿no? Y después hay como una respuesta de Cataluña. Sí, pero bueno, en realidad Cataluña entonces no tenía fuerzas militares suficientes. En realidad fue el pueblo. Mira, te voy a leer una frase de un polaco. Antes hablabas de los conflictos que había en Europa Central, etcétera, etcétera, y que efectivamente la historia se repite. Pues Polonia también tenía su gran enfrentamiento con Rusia. Llegó Napoleón, entonces allí sí, en Polonia los vieron como liberadores porque les quitaron de encima el imperio ruso. Y por eso España estaba llena, toda la península estaba llena de soldados polacos. Pues uno de ellos, Broekere, escribió que no solo fue un sector de la población el que se alzó, sino todas las clases de un pueblo de 13 provincias, entonces, con costumbres e incluso lenguas diferentes, y que se odiaban entre sí, que se odiaban mutuamente, que de repente se dieron la mano, por voluntad propia,
Era un momento histórico de grandeza, dice Broeke, que era enemigo, un momento histórico de grandeza en el que el pueblo, y no solo unas pocas personas, el pueblo entero es el que realiza la defensa. En las batallas de Cataluña, en Lérida, en Tarragona, en Tortosa, todas esas luchas se describen, además es la parte del libro que me corresponde. Doña Teresa Andrés es la encargada de hablar del niño del Bruc, y yo desarrollo los acontecimientos posteriores, la defensa de Cataluña, la rebelión de Cataluña contra la invasión francesa, y es de admirar porque este polaco tiene razón, este soldado polaco tiene razón. Fueron todas las clases sociales que a una se unieron, porque las fuerzas militares se refugiaron en Mallorca. Entonces, Cataluña estaba sola. Por ejemplo, la defensa fue vital. O sea, no solamente fue sin recursos, hecha por el pueblo, con medios de circunstancias. La defensa fue heroica, fue homérica, fue épica. Y además, tenemos que, yo soy zaragozano, tenemos que entender, por ejemplo, aquí, en mi ciudad natal, que precisamente el detener a las tropas francesas en el Bruc o en Tortosa implicó, o en Gerona sobre todo, la defensa de la ciudad, implicó que la ciudad de Zaragoza, sometida a sus famosos sitios, en 1808 y en 1809, los dos sitios, aguantó tanto porque precisamente existía ese cuello de botella que generaban los guerrilleros en el Montserrat y en otras zonas de distintas localidades, ¿no? Entonces fue muy importante, fue vital, pero no lo olvidemos, no fue una resistencia militar organizada, fue una guerra asimétrica en la que el pueblo, a veces partidas sin coordinar, supo aterrorizar al ejército organizado y profesional más poderoso del mundo. Bueno, y esto, Jesús, se ha visto durante la historia, ¿no? Que las guerras de guerrillas, pues a las tropas oficiales, estandarizadas, les causan tanto temor o más que a veces saber dónde está el enemigo, porque es el enemigo fantasma. Ahora que hablamos de guerra híbrida, ¿no? Esto no dejaba de ser una guerra híbrida en aquel 1808. Y si nos centramos ya en el Bruc, allí, ¿qué acontece exactamente, Jesús? Sí, bueno, cuando Murat, con Madrid controlado, emite un decreto de cambio moneda, de cambio de papel timbrado y de recaudación de impuestos, pues hay un descontento general en toda la nación, pero sobre todo en Cataluña. Entonces en Manresa se mató a los funcionarios franceses y se pegó fuego al papel sellado. Entonces desde Barcelona se mandó al general Schwartz con una columna de 3.800 hombres, más si añades impedimenta serían 4.000 y pico, bien pertrechados, bien organizados y desde luego profesionales temibles. Entonces el objetivo que tenían era saquear Manresa e Igualada en represalia por la quema de papel moneda y llegar a Zaragoza para completar el cerco de la ciudad por el norte y rendir la plaza. ¿Qué pasa? Pues que en el camino, un 6 de junio, en el estrecho paso del Bruc, en la cordillera del Montserrat, unos somatenes que venían de Manresa, de Igualada, de Villafranca, de San Pedor, se atrincheraron. Los somatens vendrían a ser pues estas fuerzas rebeldes, liberadoras, autóctonas. Bueno, el somatén es muy tradicional en toda la zona levantina, tanto norte como sur. Entonces, Somatén era, digamos, una organización municipal, popular, integrada por voluntarios, porque el Estado central, la corona, era incapaz de combatir el bandidaje y el saqueo de los caminos.
Entonces, digamos que eran como una especie de lo que soy la Guardia Civil, pero no militarizada, a base de voluntarios, no estatalizada y desde luego no institucionalizada. ¿Qué pasa? Que bueno, cuando el Somaten vio que llegaban los franceses, dejó de cazar bandidos y criminales y se dedicó pues a matar franceses para defender la tierra. El Somaten fue muy importante. Bueno, ¿tú sabías que esta figura aquí en Andorra la tenemos del Sometén? Y tampoco hace muchos años, si no recuerdo mal, salieron cuando hubieron las inundaciones, pues civiles, para evitar el saqueo. En esas inundaciones creo que fue del año 1800, ahora no recuerdo el año, pero hubo unas inundaciones muy fuertes y salieron. Exactamente, para evitar el saqueo, los abusos, efectivamente. Es que era su misión. Claro, cuando una amenaza exterior supera a la interior, pues claro, el Somaten dirigió sus energías a combatir, pues claro, a la amenaza exterior. Y entonces tenemos estos sometens, ¿no? En la zona donde corría la brisa de las montañas de Montserrat, en el Bruc concretamente. Exacto. Pero ¿cómo llegaron allí? ¿Cómo estuvieron juntos? Pues claro, luego, ¿sabes? Estas discusiones entre que primero llegaron los de Manresa, que primero llegaron los de Igualada, bueno, llegaron de una forma simultánea y el mérito era de todos, no era más de uno que de otro, eso lo digo rompiendo una lanza porque no discutan entre ellos, porque es curiosamente una discusión local que todavía permanece entre los paisanos. Entonces, ¿por qué llegaron? No, este detalle es muy bonito, es muy anecdótico. Cuéntanos. Cuando avanzan los franceses que salen de Barcelona, empiezan a tocarse las campanas de las iglesias. Entonces, como era una zona poblada, con un camino pues aceptable hasta que llegas a la montaña, las campanas se oían de pueblo en pueblo. Entonces, cuando un pueblo escuchaba la campana del anterior, transmitía a la otra. Y luego, claro, después llegaba un mensajero a caballo, pero ya estaban todos los somatenes preparados y listos, y el mensajero que llegaba montado solamente les decía, nos tenemos que juntar aquí. Entonces salieron todos a marchas forzadas y se agruparon allí, a toque de campana. Es muy, muy plástico, es muy hermoso el motivo por el cual consiguieron reunirse. Y luego, pues piensa una cosa, esto es prácticamente las Termópilas españolas. Era un paso muy estrecho, entonces conocían la zona y luego, al ser montañeses, estaban acostumbrados a triscarse por las peñas mejor que las cabras y su movilidad era absolutamente superior a la de los franceses. De tal manera, ya te digo, repito, el cuello de botella, tiene que pasar por una parte estrecha. Pueden ser 1 millón, pero tiene que pasar de 3 en 3. Y eso es lo que precisamente aprovechó el Somaten. Lo has dicho muy bien, ¿eh? Es casi como una réplica, muchos siglos después de la batalla de las Termópilas, de los griegos y de algún aliado, pocos hombres que se enfrentaron al todopoderoso ejército persa de Jerjes. Exactamente. El hecho es que igual que Leónidas y los tesalios y los tebanos y los focios en las Termópilas en 460 a.C., pues la presión acaba por ceder. Quiero decir que por mucha bravura que se emplee, por mucho que se aproveche el terreno, al fin y al cabo la masa siempre acaba arrollando, ¿no? Y entonces es cuando se produce el milagro. O sea, estaban ya allí pues con los altercados, ¿no? Intercambio de balas, de las pistolas, de los trabucos de aquellos tiempos. Vete tú a saber si ya iban a golpe de espada y de forca o unos y otros, ¿no? O sea, el enfrentamiento ya estaba declarado, ya era abierto. Vamos a ver, el ejército francés mandó unos zapadores que fueron acribillados con una ráfaga de tiro. Pero claro, como tú bien has dicho, las armas de entonces eran de avancarga, se cargaban por delante, no eran de repetición, costaba bastante rato recargar un arma por pericia que tuvieras y luego, pues no todo el mundo tenía fusiles en el lado Somaten, muchos iban con hoces o con martillos,
y se tiraron piedras y todo. Quiero decir que la resistencia fue desesperada. Luego llegó la infantería francesa en perfecto orden, con oficiales expertos, con mucha guerra detrás, y con un armamento homogéneo. Entonces, durante muchas horas, porque estamos hablando de que llegaron al amanecer, pues durante muchas horas hubo un enfrentamiento intenso, cruento, con muchas bajas, especialmente por parte francesa, porque claro, los somatenes estaban entre la maleza, entre las piedras, y eran más difíciles de localizar como blanco. Luego eran buenos cazadores, entonces un buen cazador igual le da dispararle a un ciervo o a un venado que a un hombre montado o a pie. Había pues más puntería, ¿no? Como en la guerra de independencia de América, ¿no? Que muchos eran cazadores y estaban habituados a camuflarse, esconderse y tenían pues una puntería, aparte de unos rifles muy buenos, muy agudizada, podríamos decir, experimentada. Exactamente. Y luego, lógicamente, no hay que desechar el cuerpo a cuerpo. Es decir, llegaron a las manos. O sea, no fue solo un tiroteo. O sea, en el Bruch llegaron a las manos bayonetas contra hoces y repito, lanzas contra martillos. Fue un combate muy fuerte. Entonces los somatenes empezaron a recular, empezaron a retrocederse porque los aplastaron literalmente. Y de repente, como te he dicho antes, ocurre el milagro. A la 1:30, fíjate cuántas horas de combate desde el amanecer, en junio, el 6 de junio de 1808, cuando alarga tanto el día, suena un tambor. A la 1:30 exactamente. Un tambor que primero suena despacito, como una suave brisa en la lejanía, que luego empieza a multiplicarse, que empieza a crecer, y que de repente parece convertirse en 1000, como tú has indicado, por la reverberación de las peñas de Montserrat. Bien. Entonces, Schwartz, el general que llevaba a los franceses, entra en pánico. Porque, claro, hasta entonces había estado luchando durante horas, pero solamente contra un ejército asimétrico, irregular, contra civiles armados. Entonces pensó que llegaba el ejército español, porque no era un tamborcillo lo que él oía en sus oídos, lo que él escuchaba con sus oídos, eran 1000. Entonces pensó que llegaba una división entera española, que no podía llegar. ¿Por qué? Porque estaba en Zaragoza defendiéndose el asedio, que estaban incomunicados y no podían avanzar hacia el norte. Era un solo joven de 16 años que había cogido un tambor de Semana Santa, de la Cofradía de los Dolores, y que no era ni siquiera un tambor militar, y que avanzaba para llegar a primera línea. Entonces el sonido, el efecto acústico del eco, multiplicado 1000 veces, hizo pensar a Schwartz que venía el ejército español entero. Entonces colapsó, entró en pánico y los franceses se retiraron. Estaríamos hablando casi de un efecto psicológico, un fallo de estrategia militar, porque en guerra siempre la información sobre los movimientos del enemigo son importantes, ¿no? Y cómo no, el general Schwartz no envió una patrulla, un pelotón, un destacamento a ver qué es lo que venía por ahí, ¿no? Eso pasa mucho a lo largo de la historia. Es decir, por ejemplo, en Isanluana contra los zulúes, los ingleses fueron aniquilados porque no mandaron un destacamento de exploración. El general Custer vio aniquilado su 7º regimiento porque no mandó un regimiento de prospección. ¿Pero por qué se hace esto? Porque se subestima al enemigo. Piensa que para... Muy bien, muy buena palabra, la subestimación del enemigo. Claro. Para el francés nosotros no éramos más que palurdos salvajes por civilizar. Entonces subestimaron toda posibilidad de defensa y así les salió. Esto también les pasó en Bailén, por ejemplo,
cuando el general Castaños derrotó al general Dupont, y les pasó infinitud de veces en todo lo que fue la guerra de independencia española, ¿no? El hecho era justo lo que los dos hemos coincidido, subestimar simplemente al enemigo. Luego, también las acciones de la guerrilla eran imprevisibles, y Sumaten era una tropa montañesa muy experimentada y que conocía el terreno. Bueno, y esto de la subestimación es que eso casi que nos daría para otro programa, pero todo lo que lo que nos ha llegado, ¿no? Del gran general francés, estratega, en realidad era un fracasado. Y digo esto porque también subestimó cuando las tropas napoleónicas se lanzaron a Rusia, y si no recuerdo mal, rondaba en 1812, y subestimaron algo tan sencillo como era el clima, la meteorología y el poder también de resistencia de los rusos. O sea, tampoco era tan buen estratega. Y encima la longitud de las líneas de abastecimiento, efectivamente. Vamos a ver. El caso de Napoleón era todavía más grave en este caso de la prepotencia, y es decir, vamos a ver, he ganado tantos reinos, he derrotado a los austriacos, he derrotado a los holandeses, he pasado por encima de los italianos. Entonces dijo, a ver, estos palurdos rusos, estos campesinos con sus dachas, y este país. Entonces, claro, no apreció la resistencia numantina que iba a ofrecer el pueblo ruso frente a su avance. Y luego piensa que si nosotros inventamos la guerrilla, los rusos inventaron la tierra quemada. Entonces, si cada vez que avanzaba o llegaba a un pueblo, manchego o catalán, situado donde quieras, una unidad francesa no tenía ni queso rancio para comer, y sus líneas de abastecimiento estaban desbaratadas por la guerrilla, pues obviamente era una situación incómoda y una situación mala, efectivamente. El asunto también es psicológico, quiere decir, Napoleón tenía un indiscutible carisma, entonces la lealtad de sus soldados era absoluta, pero también hay que situar el posicionamiento del soldado de a pie. A ver, el invasor francés iba a una tierra extranjera a ver qué sacaba de saqueo y estaba lejos de su casa. Luego la motivación era la avaricia y el ansia de poder y de enriquecerse, dinerito fácil, ¿no? Que decimos hoy en día. Mientras que el Somatén o cualquier guerrillero español lo que estaba haciendo era defender su casa. Lógicamente. La ferocidad cambia. La ferocidad cambia. Cambia con la motivación, porque tú no te juegas el pellejo por un doblón, o por un real de vellón, pero sí te juegas el pellejo por defender la puerta de tu casa. Entonces, claro, arriesgar la vida tiene que tener una motivación. Si la motivación, aparte de noble, es desesperada, pues multiplica la capacidad de resistencia. Nos quedan pocos minutos de esta interesante y este salto en la historia que nos apasiona, ¿no? Pero parece ser una cosa, Jesús, de que los errores del pasado, y grandes errores, que muchos están manchados de sangre, heridas, sufrimiento, dolor, se van repitiendo en el presente. ¿Qué civilización es esta la nuestra, si es que le puedo llamar civilización? No sé. Detalles. El tamborcillo del Bruc entra a la escena. ¿Qué sucede ahí? La reverberación pone pies en polvorosa a las todopoderosas tropas de Napoleón. En realidad, según las fuentes, los oficiales franceses estaban bastante templados, y estaban proponiendo un despliegue en línea un poco más atrás, donde la explanada les resultaba más favorable para combatir a un potencial ejército español que llegase, que ya sabemos que no existía. Pero el general Schwarz, colapsó y emprendió una retirada desesperada, sin retaguardia, es decir, sin protección de la retaguardia, en desorden, corriendo, o sea, una fuga, no una retirada ordenada. Entonces, claro, los
los somatenes lo que hicieron fue pues aprovecharse. De hecho, en la retirada a Barcelona murieron más franceses que en el propio Bruc. ¿Qué dices? Sí, en la retirada desde Bruc a Barcelona, los ataques de los somatenes, claro, se les iban uniendo a toque de campana, más somatenes, y decían, mira, que nos hemos encontrado con una unidad y tal, y las terminaban. Luego hay una anécdota que es también menos conocida, menos brillante, que la de Isidro Llussach, que fue el auténtico protagonista de la jornada, que fue la de un señor cuyo nombre se ha perdido, de 70 años, que tenía una parcelica que trabajaba la tierra justo al lado de un puente sobre un pequeño afluente, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando vio llegar a los franceses, cogió las ascuas de la chimenea y las puso en las vigas del puente. Los franceses atravesaron el puente, los primeros bien, los segundos hay que está pasando aquí que sale humo, y cuando pasó un cañón, 2.000 kilos de bronce, más otros 500 del montaje, de la cureña, pues obviamente el puente se hundió, se perdió el cañón, se perdieron muchas vidas, con las ascuas explotó la munición y el ejército volvió a desorganizarse y luego a ver el problema. Los que nos hemos quedado atrás, ¿cómo cruzamos el río? Lo cual retrasa todavía más su marcha y da más tiempo a los somatenes de no solamente matar franceses, sino quitarles su equipo, su impedimenta, sus abastecimientos, es decir, un desastre completo. De hecho, el ejército francés de Soax quedó en tan penosas circunstancias que tuvo que esperar en las afueras de Barcelona hasta que anocheciese para entrar a escondidas y que el pueblo no viese la mano de hostias que se habían llevado en la jornada del Bruc, en la primera jornada del Bruc. Muchas bajas, buen botín, algunas águilas que se conservan en el Museo de Toledo y desde luego mucha moral porque el Bruc no solamente detuvo primariamente a los franceses, sino que además generó lo que es la guerrilla urbana contra los franceses en la propia Barcelona. Por ejemplo, una maceta que se cae, ¿me entiendes?, en la cabeza de un oficial, o una casa donde hay un acantonamiento de soldados que se pega a fuego. Entonces empezaron a ocurrir esos actos, que lógicamente iban seguidos de ahorcamientos de represalia, y venganzas particulares y abusos de la soldadesca. Esto fue la primera jornada del Bruc. Ya la segunda batalla, 14 de junio, es decir, una semana después, volvió a cargar Schwarz y hizo exactamente lo mismo. No mandó por delante a nadie, lo que pasa es que llevaba el doble de tropa. Porque de Gerona le habían mandado unas columnas. Y el 14 de junio volvió a pasar lo mismo. Lo que pasa es que aquí no se sabe nada de Isidro. Y luego ya se contaba, el Somatén contaba con unidades regulares, porque habían venido tropas regulares para reforzarlos y cerrar el Bruc. O sea, que desaparece el mito, la leyenda de Isidro Llussach, el tamborcillo del Bruc. En la batalla del 14 de junio de 1808, ninguna fuente cita a Isidro. El asunto es que ahí ya la historia se detiene y no da más información sobre el niño del tambor hasta su partida de función en la localidad de Sant Pedor 9 meses después. Y que Teresa Andrés va a quedarnos, y tú, Jesús Lorente, haber recuperado esta historia de este héroe, de estos momentos. No sé, nos hemos emocionado y todo, ¿eh? A mí me ha recorrido muchas emociones porque te pones en escena y vaya, El tamborcillo del Bruc, un libro que recomiendo la lectura por la editorial EAS. Jesús, me gustaría un día, ya que hemos hablado de las batallas termópilas, pero que no hablemos de ella, sino que hablemos de Espartaco. ¿Qué pasó ahí también? Batallas interesantes, ¿verdad? Muy bien, es interesante. Además es uno de mis temas históricos, porque aunque yo me doctoré en moderna, estuve muchos años estudiando clásicas
y es un tema que llama mucho la atención, la segunda rebelión de los esclavos y Espartacos. Además está esa magnífica novela de Howard Fast, que se llevó al cine. ¿Te acuerdas que la protagoniza Kirk Douglas? Correcto. Y que es extraordinaria y que da a conocer un caso, al fin y al cabo, pues un esclavo tracio que hubiera sido completamente ignorado por la historia. Entonces, gracias a Howard Fast, creo que es de Kubrick, la película. Y que lo recuperaremos aquí, no nos avances más. Jesús Lorente, doctor en Historia, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu sabiduría con nosotros, que es lo que más nos apasiona, saber. Muchas gracias a ti. Y no querría terminar sin citar al promotor del libro, José Miguel Acosta, sin el cual este libro pues no hubiera podido publicarse. Qué maravilla. También le damos un fuerte abrazo desde aquí. Amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, pues que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.